Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, con la oportunidad que nos concede el Eterno de compartir la parashá que corresponde a esta semana. Estamos en el libro de Bemidbar, corresponde la parashá de Balak. ¿Ok? Su ubicación está en el versículo 2 del capítulo 22 y vamos a estar extendiendo durante los próximos 3 capítulos, es decir, hasta el capítulo 25, hasta el versículo 9 de este capítulo 25, donde concluye esta parashá. Bien. Primero que nada es importante entender Balak. La Torá nos viene acá a relatar que se trata de un rey que había sido nombrado por Moab y que dentro de esta perspectiva viene a buscar consejo y buscar la forma como hacer frente a la situación que el pueblo de Israel había estado generando en las fronteras de su reinado. Para hacer un poco de contexto acá, es importante entender que los pueblos de Moab y los pueblos de Midian, ellos estaban en este momento unidos en vista de la situación que representaba el pueblo de Israel como amenaza del país que venía a invadir su territorio, habiendo ellos ya visto cómo habían acabado con el rey de Lemorí, que anteriormente estuvo ofreciéndole protección a estos pueblos. Entonces ellos se dijeron, si esto pasó con el rey de Lemorí, que era mucho más poderoso que nosotros, y con el rey de Basán, que era mucho más fuerte que nosotros, entonces a nosotros nos queda más remedio que unirnos y hacer frente a esta amenaza que representa para nuestro pueblo, para nuestros pueblos, esta congregación de Israel. Bien, entonces vamos a entrar en lo que serían los versículos que dan introducción a esta parashá, a esta porción, y entonces estaremos haciendo comentario en los puntos que sean más determinantes. Dice que Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a Lemorí, y Moab tuvo mucho miedo a causa del pueblo, pues era numeroso, y Moab se hastió a causa de los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Midian: ahora esa congregación lamerá todos nuestros alrededores, como lame el toro la verdura del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en ese entonces. Entonces, uniendo esto con lo que serían las palabras de nuestra introducción, vemos que las dos causas por las cuales le temían al pueblo de Israel era, por una parte, como dice el versículo 3, porque eran numerosos y porque eran los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, por una parte, como hombres que conformaban un ejército, inspiraban el miedo, ¿ok? Habiendo ya sido de conocimiento cómo habían sido librados de Egipto, cómo el faraón había sucumbido ante el mar cuando trataron de perseguirlos, y cómo habían hecho la guerra contra los Emorí y contra Basán, y ellos habían salido triunfantes ante toda esta situación. Entonces vieron que era sumamente angustiante la perspectiva como se le presentaba a ellos a futuro. Entonces aquí dice: se hastió Moab a causa de los hijos de Israel. Es decir, que entendían que más que el ejército numeroso, como contaba el pueblo de Israel, ellos entendían también que había un poder sobrenatural por el hecho de ser los hijos de Israel, los hijos de Jacob. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que Moab invitó a los ancianos de Midian, es decir, los pueblos que nunca fueron amigos. De alguna otra manera pasa lo que pasó hoy en día, cuando alguien en la historia y en la situación actual quiere ir en contra de los intereses de Israel, en contra de todo lo que representa Israel, generando para ellos perjuicio, entonces ellos no escatiman y ponen a un lado sus diferencias con tal de unirse con el objetivo de hacer frente a Israel. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia,
y lo vemos actualmente en la historia reciente y contemporánea de nuestro pueblo. Bien, entonces vemos que ese día ellos nombraron a Moab como rey entre ellos. Es decir, que para ese momento fue que Balac había sido nombrado como rey de Moab. Es importante entender que Balac era de Midian. Sin embargo, el hecho de que lo haya nombrado rey como rey de Moab implicaba que habían, por la necesidad y la emergencia nacional que estaban viviendo, habían convergido los ancianos, es decir, los líderes de estas naciones, en que este hombre era el indicado para dirigir la estrategia que debería traer la defensa de estas naciones. Así que vemos que el verso 5 dice que entonces envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo a él diciendo: he aquí que un pueblo ha salido de Misraim, y aquí que ha cubierto la superficie de la tierra, y está sentado frente a mí. Ahora, por favor, ve y maldice por mí este pueblo, pues es más poderoso que yo, y quizás puedas abatirlo y expulsarlo de la tierra, pues he sabido que a quien tú bendigas, bendito es, y a quien tú maldigas, maldito es. Entonces, vemos que Balac tenía conocimiento de quién era Bilam. Dice que era de Petor, es decir, de la tierra, o de la misma tierra que eran los hijos de su padre. Entonces, había una cercanía, eran paisanos, como se puede utilizar en nuestra palabra, eran de la misma ciudad, ¿okay? Y por lo tanto, conocía bien el poder que podía tener Bilam con respecto a lo que él podría maldecir o lo que él podría bendecir. Los sabios dicen que antes de que Balac fuera establecido como rey, en un encuentro que tuvo con Bilam tiempo antes de esta situación, Bilam le había profetizado que él en un futuro sería rey de Moab. Entonces, dentro de la que era el momento actual, Balac recuerda las palabras de Bilam, y entonces dice: así como tú me bendijiste, y he sabido también que a quien tú maldices, maldito, y a quien tú bendices, bendito es, porque yo lo he vivenciado, ha sido para mí algo evidente. Entonces yo quiero que tú vengas ahora y maldigas a este pueblo que salió de Egipto. ¿Ok? Entonces es sumamente importante entender de que al hombre, en su estructura mental, le es más fácil destruir lo que está por encima de él en valores y en prestigio, con el objetivo de él hacerse más grande. Es decir, que la lógica indicaría que lo correcto es que si tú tienes la intención de desarrollarte, de prosperar, de crecer, te esfuerces y que trates de, a través de tu esfuerzo, superarte y de esta forma poder competir con a quien que tú consideres que está por encima de ti. Mas, sin embargo, el hombre le es más fácil buscar los medios y las formas para entonces destruir a quien representa esta amenaza, que representa esta figura que está por encima de él, y para él verse superior a él, no contempla la idea de poder superarse, sino le basta con la idea de él poder destruir. Y esta es una situación que en el corazón del hombre va arraigada, ¿sí? Y es sumamente importante que el hombre, cuando establece sus metas y establece sus objetivos, sean ellos trazados a través de la perspectiva que el hombre en sí puede alcanzar a través de su esfuerzo, a través de su dedicación, ¿ok? A través de las competencias sanas, sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de malas intenciones. Sin embargo, en este comentario en la Parashá, pues se nos muestra que es mucho más fácil para la perspectiva humana, para la percepción del ser humano, que tiende a exaltar mucho lo que los demás tienen y a menospreciar los que el Eterno le ha dado, pues entonces es más fácil ir y procurar destruir
el campo de su vecino antes que ponerse a cultivar su propio campo. Bien, entonces vemos aquí que él pide la ayuda a Bilam con el objetivo de que los maldiga y puedan ser expulsados de la tierra, es decir, de la tierra que estaba al frente de sus fronteras, en donde representaba, pues como habíamos dicho, una eminente riesgo o una eminente situación de invasión, que era el objetivo del pueblo de Israel. Así que, viendo esta situación, él busca esta ayuda a través del punto de vista espiritual, entendiendo que si eran los hijos de Israel, él trataba de indagar de dónde salió este pueblo de Israel, quién los conduce, Moshe. ¿De dónde vino Moshe? Bueno, un hombre que habitó en Midian, con Yitro, un hombre que era sacerdote del pueblo de los midianitas. Entonces él dijo, bueno, si este es el hombre que los dirige, entonces tenemos que indagar a través de lo que conocen este pueblo, con el objetivo de entonces de ver cómo podemos conseguir qué punto débil puede tener Moshe, comprender de dónde viene su fuerza, su estrategia, y de esta forma pudiéramos tener una comprensión más clara de cómo poder atacarlo. Entonces ellos sabían que Moshe estaba siendo establecido como profeta, y por tal situación entendía que la mejor forma de poder contrarrestar a este pueblo, al pueblo emergente, es decir, al pueblo de Israel, que se basaba en el respaldo del liderazgo de Moshe como profeta. Entonces, para luchar con sus mismas armas, se buscan a un profeta de en medio de las naciones con el objetivo de entonces poder contrarrestar y hacer un peso específico a la hora de establecer una estrategia con el objetivo de expulsar a este pueblo de en medio de sus fronteras. Entonces, el verso 7 dice que los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con sortilegios en su mano y llegaron a Bilam y le hablaron las palabras de Balaj. Y él les dijo, pernoten aquí esta noche y yo les daré respuesta conforme a lo que el Eterno me hable. Entonces los ministros de Moab permanecieron con Bilam. Hay disyuntivas o diferentes criterios entre los sabios con respecto a qué tipo de profeta era Bilam. Muchos dicen que Bilam era simplemente un hechicero, un hombre que tenía alguna pizca de conocimiento de algunas cosas espirituales y que explotaba esto con el objetivo de hacerse interesante entre los pueblos y poder ofrecer su conocimiento como hechicero, como sacerdote o adivino entre las naciones. Nuestros sabios dicen que Bilam era uno de los consejeros del faraón en Misraim, ¿okay? Y que conocía muy bien de fondo lo que había hecho Moshe momentos previos antes de su salida, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y que por otro lado, Bilam pues se ofrecía, basado en su experiencia como asesor de reyes, para entonces de esta forma ganar un nombre y poder tomar provecho material de esta situación. Mas, sin embargo, otra posición de los sabios dicen que no, que este hombre sí tenía un don de profecía. Y entonces los sabios dicen, ¿cómo puede ser? Un hombre incircunciso que pueda tener el don de la profecía, ¿cómo puede la inspiración divina poder morar o reposar sobre un hombre incircunciso? Entonces, nuestros sabios dicen que Akadosh Baruj Hu, en su justicia, que es perfecta, no quiso que en el momento del juicio final, las demás naciones, cuando fueran juzgadas, pudieran decir, nosotros no tuvimos ninguna otra alternativa, porque la suerte que corrió Israel, la corrió porque tú le proveíste a él de un profeta, le proveíste de un profeta que le diera su Torah. Mas, sin embargo, a nosotros, ¿qué tuvimos? No tuvimos nadie que nos indicara. Si hubiéramos tenido un profeta como Moshe, hubiéramos tenido también el mérito que alcanzó el pueblo de Israel. Entonces, por eso Akadosh Baruj Hu, antecediéndose de que esto pudiera ser un argumento que en el día del juicio final pudiera establecer las naciones, entonces estableció este profeta. Muchos dicen que tenía tal vez la misma capacidad profética que Moshe, con el objetivo de que ellos no tuvieran este argumento como válido
a la hora de entender esta situación. Entonces, eso quiso el Eterno decir, que no era una cuestión de tener los recursos, sino era cuestión de la disposición del corazón de los pueblos, que se cerraban de alguna u otra manera a los compromisos, a asumir compromisos delante del Creador, porque de esta forma esto limitaba sus deseos. Entonces, básicamente, y esto es todo lo que en el hombre genera preocupación cuando se establece si debe hacer teshuvá, si debe buscar los caminos del Creador, si debe trabajar a Dios en su vida. Porque cuando el hombre de repente se lo plantea, teme eso, teme perder la libertad que genera y aprecia a la hora de ir en pos de sus deseos. Entonces, en función de no querer asumir esta pérdida de libertad, entonces el hombre teme asumir compromisos con el Eterno. ¿Ven? Sin embargo, asumiendo que no más bien sea que haya sido un charlatán, un hechicero con una pizca muy pequeña de profecía, o asumiendo que haya sido un gran profeta, entendamos que el hombre, por lo que vemos en esta parashá, el hombre utilizó este talento, este don, para su propio beneficio y sus propios intereses, haciendo lo malo, y por lo tanto vamos a ver que a través de esas circunstancias, pues de esa forma él cosecha, conforme ha sido conforme fue su proceder, de esa misma forma fue su final. Entonces, lo que sí podemos es sacar nuestras conclusiones de acuerdo a lo que dice la Torá. Dice que él le dijo a las comitivas que mandó el rey Balak para con ellos, hombres ancianos, hombres del gobierno, que eran representantes tanto del pueblo de Moab como de Midian, y ellos fueron, dice aquí, con sortilegios, es decir, ellos de alguna otra manera tenían como indagar si este hombre a que le hacían hecho referencia, de verdad era una carta válida a jugarse a la hora de que fuera útil para hacer frente al pueblo de Israel. Entonces llegaron y Bilán les habló las palabras, ellos le dijeron las palabras de Balac a Bilán, y él les dijo, pernoten aquí esta noche y yo le daré respuesta conforme a lo que el Eterno me hable. Entonces vemos aquí una situación. Lo que se ve aquí era necesario que él pudiera dormir, y a través del sueño era que podía recibir la percepción profética, ¿okay? La inspiración profética. Entonces esto contraría mucho con respecto a los que opinan que tenía el mismo nivel de profecía que Moshe, ya que Moshe no necesitaba trances, entrar en trances o entrar en sueño para recibir profecía del Eterno, sino que de forma directa podía percibir la profecía. Entonces este es uno de los puntos que se pueden destacar acá. Dice que entonces los ministros de Moab pernoctaron con Bilán. ¿Y dónde están los de Midian? Los de Midian no figuran que hayan pernoctado ahí, es decir, que no se quedaron con Bilán. Según dicen que ellos a través de sus sortilegios vieron que este hombre no tenía esa capacidad, y entonces ellos se regresaron decepcionados y solamente los de Moab se quedaron. Entonces Dios vino a Bilán y dijo, ¿quiénes son estos hombres contigo? Y Bilán dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a mí. He aquí que hay un pueblo que ha salido de Misraim y ha cubierto la superficie de la tierra. Ahora ve y maldícelo por mí. Quizás puedas hacerle la guerra y expulsarlo. Y él le dijo a Bilán, no irás con ellos. No lo maldecirás al pueblo, pues bendito es. Entonces, vemos que esta experiencia profética de Bilán genera una mala interpretación que a la larga le va a servir para tropiezo, como piedra de tropiezo, para tratar de entender que Dios conoce cada detalle y cada rincón del pensamiento y del corazón del hombre. Cuando el Eterno dice, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Entonces pareciera que Bilán, a través de esa pregunta, pudiera darse él en su interpretación, que es que hay cosas que a lo mejor el Eterno no conoce del todo, en sus detalles. ¿Por qué me va a preguntar quiénes son estos hombres que están contigo? ¿No es acaso Dios, y no es acaso que conoce todo lo que sucede
todo, y no hay nada oculto entre sus ojos. Entonces, si es así, ¿por qué pregunta quiénes son estos hombres que están contigo? Entonces, entendemos que el lenguaje de la Torá, cuando establece este tipo de situaciones que aparentemente son ambiguas con respecto a entender la unisapiencia del Eterno, entendamos que esto no solamente se generó en el caso de Bilam, esto lo mismo sucedió en el caso de Adán, cuando le dijo a Yeca, ¿dónde estás? En el caso, en el momento en que peca, ¿acaso no sabía Akadosh Baruj Hu dónde estaba Adán? ¿Ok? Le dijo, ¿qué hiciste? Entonces viene toda esta situación entre excusarse, entre si fue Eva o fue la serpiente quien había hecho la situación. Todo eso estaba al conocimiento de Dios. Mas, sin embargo, cuando el Eterno hace la pregunta, es como para invitar al hombre a que reconozca cuál es su error y que proceda en consecuencia al arrepentimiento. Lo mismo lo vimos con el caso de Caín y Abel. Y así, pues, sucesivamente, la Torá siempre va a utilizar este tipo de situación cuando el Eterno busca de alguna manera confrontar al individuo, al ser humano, siempre lo busca a través de brindarle una ventana para que pueda ingresar y desde ese punto de vista abrir la perspectiva, abrir su comprensión y corazón, y de esta forma entender que ha estado equivocado y poder hacer la rectificación correspondiente por sus acciones. ¿Ok? Entonces vemos aquí que Balak le dijo, mira, tal vez para ti no soy muy importante, pero fíjate que hay un rey, el rey de Moab, pues para él sí lo soy, fíjate que ha enviado para mí parte de su gabinete y han venido para que los ayude, les ofrezca mis asesoría como profeta. Entonces viene toda esta situación y le da detalles sobre qué es lo que quería Balak, rey de Moab, solicitar de él. Ahí vemos que él exagera en función a lo que, o sea, incrementa en función a lo que realmente Balak le había dicho. Él le dice, ven para que maldigas a este pueblo y lo radiques de la tierra. Y aquí vemos que la palabra para maldecir que utiliza aquí Bilam, al explicarle en el sueño al Eterno lo que este rey había solicitado de él, él dice que los mandó a maldecirlos, pero la palabra que utiliza aquí en hebreo, kabá, es muy distinta a la que utiliza el rey de Balak. Aquí la palabra kabá, la palabra de maldición, implica que es una maldición que quería que se hiciera en detalle. Y por otro lado, dice que quería expulsarlos del mundo. Entonces, expulsarlos del mundo, tenemos que expulsarlos al fin de la tierra. Esto demuestra, que aquí demuestra lo que realmente había en el corazón de Bilán. Es decir, que él, desde el punto de vista personal, también deseaba y anhelaba la destrucción del pueblo de Israel, aún mucho más, allá de lo que deseaba Balak como rey. Él quería que se ausentaran de sus fronteras, quería que se desapareciera la amenaza. Mas, sin embargo, Bilam aquí abre su perspectiva, le muestra al Eterno cuál es su intención, que va más allá aún de lo que se le requiere que haga como asesor, en este caso como profeta. Entonces vemos la negativa de Dios, que le dice que no vaya con estos hombres y que no debe maldecir al pueblo, pues bendito es. Entonces ellos dicen que el Eterno le dice a Bilam que no puede acompañarlos. Y entonces él le dice, pero yo puedo ir, a lo mejor no solamente los maldigo, o sea, si no quieres que los maldiga, no los maldeciré, pero también puedo bendecirlo, pues está escrito que el que maldice será maldito, pero el que bendice será bendito. Entonces a lo mejor yo voy y puedo bendecirte. Y con todas estas conjeturas que trata de buscar Bilam, el Eterno le establece que no necesita ir con estos hombres porque no podrá maldecirlos, ya que él lo ha bendecido, y lo que él ha bendecido, bendito es, y no lo puede el hombre cambiar. Entonces, Bilam se levantó en la mañana y le dijo a la comitiva de Balak que no podía ir porque el Eterno se niega a que lo dejara ir con ellos. Entonces, esta forma como Bilam se excusa, da a entenderle a la comitiva del rey que el Eterno le prohíbe ir con ellos. Es decir, ustedes no son suficientes, importantes como para que una persona de mi prestigio haga una comitiva con ustedes. Si quieren,
que envíen personas de más prestigio, pero el Eterno no me permitió ir con ustedes. De esta forma, Bilán sabía tomar provecho y ventaja de esta situación, ganar tiempo, a ver si podía convencer al Eterno de que lo dejara ir en una próxima oportunidad, y de esta forma él se aseguraría que vendría otra propuesta de parte del rey, y como sucedió posteriormente, y lo vemos en los versículos anteriores. ¿Okay? Los ministros de Balá se levantaron y vinieron ante Balá y le dijeron: Bilán se niega a venir con nosotros. Entonces Balá envió a enviar ministros más numerosos y más distinguidos que aquellos. Y esto entonces es lo que veníamos haciendo conjetura. Entonces vinieron a Bilán y le dijeron: así dijo Balá, hijo de Zippor, por favor no te abstengas de venir a mí, pues yo ciertamente te honraré y todo lo que me digas yo haré. Pero por favor ve y maldice para mí este pueblo. Y Bilán respondió y dijo a los servidores de Balá: aun si Balá me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo transgredir la palabra del Eterno mi Dios para hacer cosas pequeñas o grandes. Y ahora por favor permanezcan aquí esta noche también ustedes, y sabré que volverá a hablar conmigo el Eterno. Entonces, aparentemente, Bilán está siendo honesto, ¿sí?, con esta nueva comitiva. La nueva comitiva le traía un ofrecimiento bastante atractivo. Iba a ser honrado, que todo lo que pidiera se le iba a dar. Y la avaricia de Bilán se abre. Y entonces le dice: pero que, aunque me dé su palacio lleno de oro y plata, ¿acaso podría yo hacer una cosa contra el Eterno, mi Dios? Entonces, toda esta situación ya estaba estableciendo ante esta comitiva que si él de verdad llegaría a acompañarlos, eso iba a ser una situación sumamente costosa. Es lo que quería hacer hincapié acá. Sin embargo, vemos que él dice que permanecieran ahí esa noche para él volver a estar en el sueño, poder recibir profecía, y que de acuerdo a lo que el Eterno le dijera, él le daría respuesta al día siguiente. Pero cabe destacar aquí que dice aquí en el verso 19, en la parte final: y sabré que volverá a hablar conmigo el Eterno. O sea, sabré que volverá, no es que él dice: déjame dormir, que yo sé que voy a volver a tener profecía, no, sino que él sabía que el Eterno le iba a volver a negar la posibilidad de ir con ellos. Entonces, de toda esta situación trata el escenario tratar de hacerse más interesante, con el objetivo de tener después cómo hacer demandas bastante representativas. Así que Dios vino a Bilán de noche y le dijo: si para llamarte a ti han venido estos hombres, levántate y ve con ellos, pero solamente las palabras que yo te hable es lo que harás. Es decir, si para llamarte a ti, es decir, si es porque te van a dar un dinero, si tú consideras que te estoy creando algún problema económico porque no te dejo ir con ellos, anda. Pero solamente lo que yo te digo que hables, esto dirás. Y Bilán se levantó de mañana, encendió su asna y marchó con los ministros de Moab. Y entonces se encendió la ira de Elohim porque él iba, y el ángel del Eterno se plantó firmemente en el camino como un obstáculo ante él, y él montaba sobre su asna junto con sus dos pajes. Vemos acá que Bilán se contentó, dijo: bueno, por lo menos ya tengo permiso de ir, puedo resolver tal vez la petición del rey de alguna otra manera, a lo mejor consigo alguna forma de burlar a Dios, a lo mejor puedo maldecirlo sin que se dé cuenta, porque él preguntó: ¿quiénes son estos hombres? En su primera etapa pareciera que no todos los detalles de lo que hacemos está en conocimiento del Eterno. Eso es su baja percepción de lo que era la omnisapiencia del Creador. ¿Okay? Entonces, dentro de esta situación, dice que se encendió la ira del Eterno. ¿Por qué? Si él le había dado permiso para que fuera, dice, porque él iba, iba en su corazón encendiéndose el deseo de buscar la forma de cómo lograr maldecir al pueblo. Entonces, dentro de esa situación, vemos que el Eterno conoce el corazón, entonces decide confrontarlo. ¿Cómo lo confronta? A través de esta situación que nos narra aquí la Torá. Dice que el ángel del Eterno se plantó firmemente en el camino como un obstáculo ante él.
y él montaba su asna junto a sus dos pajes. Es decir, llevaba, aparte de la comitiva que llevaba, ya dos siervos. Aquí se hace necesario una versión donde quieren comparar lo que hizo Abraham Avinu cuando fue a hacer lo de la quedad de Isaac, que tomó a dos pajes con él y tomó su burro en la mañana y lo levantó y fue a cumplir la misma que el Eterno lo establece. Vemos la prontitud, como se destaca en el Sefer de Bereshit, esa predisposición de nuestro patriarca Abraham y Isaac, que estaba en un mismo sentir con su padre, en el objetivo de cumplir una demanda del Eterno, y de esta forma, pues, aquí viene la Torá de establecer que este hombre tenía la misma perspectiva, pero no con el objetivo de cumplir el deseo o la voluntad del Creador, sino ir en busca de su propio interés, que era enriquecerse, adquirir ganancias de una forma deshonesta y malévola, y por otro lado, pues darle rienda suelto a su deseo de ver cómo poder dañar al pueblo de Israel. Entonces, el asna vio el ángel del Eterno plantado firmemente en el camino con su espada desenvainada en su mano. Y el asna se apartó del camino y marchó por el campo. Y Bilam golpeó al asna y para desviarla hacia el camino. Y entonces el ángel del Eterno se paró en un sendero de viñas, tendiendo una valla de un lado y una valla del otro lado. Y el asna vio el ángel del Eterno y se apretó contra la pared y apretó el pie de Bilam contra la pared. Y volvió a golpearla. Y el ángel del Eterno prosiguió pasando y se paró en un sitio estrecho donde no había camino para desviarse ni a izquierda ni a derecha. Y el asna vio el ángel del Eterno y se echó bajo de Bilam. Y entonces encendió la ira de Bilam y golpeó al asna con su vara. Vemos entonces esta situación que nos relata la Torá. El ángel del Eterno se plantó con su espada. Cuando el ángel o un ángel es designado para cumplir una tarea del Eterno, su poder es sumamente limitado, que solamente con su boca podría acabar con un pueblo. ¿Okay? El hecho de que utiliza la expresión figurativa que se levantó con su espada, más allá de decirnos que vino con el objetivo de darle muerte a Bilam, lo que quiere determinar acá, entendiendo que no le dio muerte, es que vino con su espada. ¿Con qué espada? Con la espada de Bilam. ¿Por qué? Porque Bilam tenía parte de la descendencia, por una parte de Abraham, por otra parte estos pueblos también venían en una situación también con Esaú, y dentro de esta situación entendemos que Bilam viene a hacer frente al pueblo de Israel, no con las armas que fueron establecidas para estos pueblos, que es la espada, sino que viene a utilizar el arma que le fue dada a Jacob, es decir, en este caso a Israel, para poder hacer frente a todos sus desafíos, que es la boca. Recordemos que cuando el patriarca Isaac bendice a Jacob, quien toma la posición de primogénito, engañándolo, haciéndose pasar por Esaú, él duda a la hora en que se presenta de forma tan rápida con todo lo que le había ordenado Esaú que le preparara para bendecirlo, y él duda y dice: ¿quién eres tú, hijo mío? Y entonces le dice, pues, de verdad, después que lo palpa, lo evalúa, dice, de verdad, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Okay? Y Esaú se estableció que él viviría por su espada, y Jacob, pues, es un hombre que viviría a través de la oración, a través del estudio de la Torá, a través de la fuerza espiritual que se genera a través de lo que el Eterno desarrolló a lo largo de la historia para el pueblo de Israel, y que pues ha sido pues el legado de nuestro pueblo para poder cumplir con el propósito que el Eterno estableció para nosotros. Y dentro de esta situación pues existe esa diferencia. Así que vemos que el ángel utiliza esta situación de la espada para determinar: si tú vienes contra mi pueblo de una forma como
como no se les da la autoridad para que puedan actuar contra ellos, pues entonces yo iré contra ti, en este caso, que eres el objetivo, que eres el arma, en este caso que va a ser utilizada contra el pueblo de Israel. Entonces yo vengo a ti contra el arma que está utilizándose, que debería ser utilizada para ustedes, es decir, la espada. Entonces, Bilán experimenta estas situaciones 3 veces, estas 3 formas en que se desvía el asna a través de la visión que tenía del ángel. Sin embargo, eso estaba velado para Bilán. Bilán no podía percibir la visión de este ángel. Entonces, una vez que ya en la tercera oportunidad no le queda espacio a la burra para huir ni a derecha ni a izquierda, entonces no le queda más remedio que dentro del miedo que doblar sus piernas y quedar debajo de Bilán. Ante esta situación, Bilán la golpeó y entendiendo que algo le estaba sucediendo a este animal, que era una situación de resalla que tenía el animal. Entonces vemos aquí lo que continúa el versículo 28 diciendo, dice que el Eterno abrió la boca del asna y ella dijo a Bilán, ¿qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Y Bilán dijo al asna, pues te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Bilán, no soy yo tu asna sobre la que he montado, a lo que has montado desde siempre hasta este día. ¿Acaso he acostumbrado a hacerte algo así? Y él dijo, no. Vamos a detenernos aquí, vamos a entender un poco sobre todo este pasaje, ¿no? Aquí dice que el asna abrió su boca. Esta es una de las cosas que nuestros sabios en otras veces le hemos comentado, que dice que el Yom Shishi de la creación, entre los casos del día, antes de entrar el Shabbat, el Eterno hizo 10 creaciones. ¿Ok? Entre esas, pues, estuvimos hablando con una fue la boca de la tierra que se tragó a Korah, la parashá anterior. Y en esta, en la parashá anterior, hace 2 semanas, y aquí en esta, pues, también se estableció esto, que esta burra, esta asna, pudiera hablar. ¿Ok? Entonces, vemos que tan obstinado estaba el mercenario sobre esa situación que le acontecía, que él no se impresionó de que el asna le hablara. Y dentro de un diálogo como si nada con el animal. ¿Ok? Y le dice, pues te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Entonces, ¿cómo es que un hombre que va a matar a todo un pueblo, más de 100 millones de personas, solamente con su boca, necesitaba una espada para poder matar a la burra? Que es lo que se merecía según su concepto. Entonces aquí esto fue de la reír de en medio de la comitiva que lo acompañaba. ¿Ok? Entonces decía, bueno, qué tipo de armas, qué tipo de mercenario es este que ni siquiera con la burra puede? Entonces esto generó toda una situación humillante para Bilán, y aquí se le abren los ojos a Bilán y puede observar entonces el ángel del Eterno plantado firmemente en el camino con su espada desenvainada en su mano, y se inclinó y se posternó sobre su rostro, y el ángel del Eterno le dijo, ¿por qué golpeaste a tu asna estas 3 veces? Y aquí que yo he salido como un obstáculo, pues tu camino se precipitó contra mí, y el asna me vio y se desvió delante de mí estas 3 veces. Si ella no se hubiera desviado delante de mí, ahora mismo también te hubiese yo matado, y a ella la hubiese dejado vivir. Y Bilán dijo al ángel del Eterno, he pecado, pues no sabía que tú te habías plantado firmemente frente a mí en el camino. Y ahora, si es malo ante tus ojos, me regresaré. Y el ángel del Eterno le dijo a Bilán, ve con estos hombres, pero solo la palabra que yo hable, esa hablarás. Y entonces Bilán marchó con los ministros de Balac. Bien, entonces vemos entonces que en ese momento en que Bilán percibe lo que había causado la situación de su percance con una burra, logra entender, el ángel le explica que es la razón por la cual la burra se había espantado en estas 3 veces,
porque él se les apareció y se plantó frente a su camino. Es decir, ¿cuál camino? El camino que él tenía con el objetivo de ir en busca de maldecir al pueblo de Israel. Por otro lado, le dice, si no fuese sido por tu asna, te hubiese matado a ti ahora mismo en lugar de ella. De aquí deducen esos sabios que el asna la mata el ángel en ese momento. ¿Por qué mata a la asna en ese momento? Porque comentan esos sabios que si le hubiese dejado con vida, hubiesen hecho de este animal un objeto de idolatría, ¿okay? Algo sobrenatural, un animal que pudiera ser parlante, pudiera razonar y hablar como un ser humano. Entonces, ante esa situación, el Eterno, o el ángel del Eterno, mata a la burra de Bilán en ese momento, y los que decían, ¿qué culpa tiene la burra? ¿Por qué habría de perder la vida? Pues por lo que había dicho la burra anteriormente, le había dicho a Bilán, no soy tu burra que montas conmigo desde ayer y desde anteayer, y alguna vez me he portado así. En estas palabras que se excusa a la burra para decir que nunca, a pesar del abuso que él hacía sobre el animal, porque entendemos que nuestros sabios deducen de que la razón por la cual él va en su burra y no va en un caballo, dándose la distinción que supuestamente le estaban dando como profeta, era porque él utilizaba la burra para hacer contactos prohibidos de forma sexual con la burra. Entonces a eso se refería a la burra. Soy la burra que tú has montado conmigo de ayer y de anteayer, y alguna vez me he portado así. O sea, aún haciendo esas cosas que haces conmigo, yo me he portado de alguna forma de reaccionar contra ti de esta forma. No, entonces debería haber entendido que algo debería estar pasando. Entonces, esa fue la causa por la cual la burra merecía morir, porque la Torah establece que cuando un hombre se relaciona sexualmente con un animal, tanto el hombre como el animal deberían de morir, ¿no? Entonces la razón por la cual el animal debería de morir, la razón por la cual al hombre, al animal se le mataba, no era porque él tuviera alguna culpa. Un animal no tiene criterio con respecto a lo que está permitido y esté prohibido, en este caso la culpa del hombre. Mas sin embargo, para evitar que cada vez que se viera el animal fuera objeto de burla la dignidad de un ser humano, entonces en este caso se mataba al animal. Bien, entonces dentro de esta situación vemos también otro aspecto importante, que es que el poder que tiene el arrepentimiento en ese momento, entre el miedo y el susto, que veía que su vida estaba pendiente de un instante de clemencia que él pudiera solicitar, entonces él se arrepiente en ese momento, hace vidui, y a través de ese arrepentimiento consigue que el ángel no lo mate a él, pero entonces mata a la burra. Entonces, bien, dentro de esta situación, él prosigue su viaje, se le estableció que no podría hablar sino solamente lo que el Eterno pusiera en su boca, y llega el encuentro entonces entre Balac, rey de Moab, y Bilam. ¿Okay? Salió, o sea, el rey salió a su encuentro a la frontera de Armón, que está al borde de la frontera de Moab, y Balaam dijo a Bilam, ¿acaso no te he enviado a ti para llamarte? ¿Por qué no marchaste hacia mí? ¿Acaso no podré honrarte? O sea, dudas que no pueda tener cómo cubrir tus honorarios. Bilam le dijo a Balac, he aquí, que ahora he venido a ti. ¿Acaso podré yo hablar alguna cosa? O sea, estoy ilimitado. me dijeron, mira, no puedo hablar sino lo que el Eterno ponga en mi boca. Así que las palabras que el Eterno ponga en mi boca, esas son las que hablaré. O sea, esa es la condición. He venido, pero que sepas que estoy condicionado ante esta situación. Entonces Bilam fue con Balac, llegaron a Kiriat Huzot. Balac inmoló un novillo y un ovino. O sea, mató los animales para el convite, darle la bienvenida a Bilam. Y envió Bilam a ministros que estaban con él, y sucedió que en la montaña Balac tomó a Bilam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí
vio un extremo del pueblo. Entonces, era necesario para la comprensión de Balac, que también tenía un conocimiento de prácticas ocultas, había adquirido también en Midian, que entendía que era necesario que pudieran transmitir la mala energía visual sobre el campamento de Israel con el objetivo de esa forma poder dañarlos. Así que entendemos que así como existe la Shon Hara, que genera un mal, así también existe el Ain Hara, el ojo malo. ¿Okay? Dentro de esa situación es lo que establece la razón por la cual Balac toma a Bilán y lo sube a esta colina con el objetivo de que pueda percibir el pueblo. Ya llegamos al capítulo 23 y Bilán dijo a Balac, bueno, vamos a construir 7 altares, prepárame aquí 7 terneros y 7 carneros. Y Balac hizo así como Bilán había hablado, y Balac puso un ternero y un carnero encima de cada uno de los altares. 7 altares, donde de cada uno había que colocar 7 bovinos y 7 bovinos, 7 animales vacunos y 7 bovinos. ¿Okay? ¿Cuál era el objetivo de esto? Generalmente entendían que conocían, entre sus conocimientos conocían que el poder o la suerte de las naciones estaba influenciada por los astros. Y dentro de esta situación, los 7 altares que ellos construyeron están relacionados con los 7 planetas que están alrededor, planetas o satélites y constelaciones que están, planetas o satélites que están alrededor de la Tierra, como lo hemos hablado en otras oportunidades. Y dentro de esta situación, cada uno de estos altares venía a querer generar una influencia a favor de ellos y en contra del pueblo de Israel, y por esto estos 7 altares. ¿Okay? Vemos que de forma infructuosa se establecen en estas oportunidades, en estas 3 oportunidades que se generan este tipo de sacrificios. Cada vez que venía Balac y hacían los sacrificios, Bilán se apartaba para tratar de buscar la inspiración, es decir, que pudiera venirle de repente alguna forma de cómo poder generar una maldición. Mas sin embargo, vemos en los pasajes, tenemos que cortar en esto porque el tiempo no avanza, vemos que el Eterno no le permite a Bilán poner palabras de maldición, sino que en cada una de esas ocasiones viene a bendecir al pueblo de Israel, por lo que Balac se molesta con él y entonces lo vuelve a llevar y lo vuelve a plantear de un lugar a otro lugar hasta que llega la última parte donde él proclama la expresión de Matobu, ¿okay? Esa hermosa expresión poética que es muy representativa en medio del pueblo de Israel, con la cual pues nosotros cada vez que entramos a la verdad que recitamos, ¿sí? Y de esta forma pues esta expresión que en el corazón de Bilán siempre tuvo el objetivo de maldecir, en esta última oportunidad, en esta tercera oportunidad, en su corazón, dice que se posó la inspiración divina, es decir, es que no estaba hablando anteriormente por inspiración divina, sí, en el nivel que él tenía, sí, tenía inspiración divina, pero aquí lo que nos quiere enseñar aquí el pastor, que en esta última inspiración, en su corazón estaba la intención de bendecir realmente al pueblo de Israel, porque veía que ya no podía hacer nada por tratar de burlar a Dios y maldecir al pueblo. Entonces se establece este hermoso poema, estos fasuquín que hablan sobre lo que es la sección de Matobu. Me hubiese gustado tener la oportunidad de compartir con esto, mas sin embargo, entrar en detalle no es posible en vista del tiempo. Okay, podemos leer los fasuquín, en el chat se consigue tener una comprensión bastante clara sobre ello. Y más adelante vemos entonces que Balac tomó a Bilán a la cima de Peor, la cual mira hacia la superficie del desierto. Eso ya lo habíamos leído, estaba en el contenido acá. Y entonces Balac le reclama a Bilán la razón por la cual no había cumplido con el objetivo del cual él había mandado a traerlo.
¿ok? Y entonces dice, ahora escapa por ti. Estamos ahorita en el verso 11 del capítulo 24, ¿ok? Le dice, ahora escapa por ti, pues te llamé para que los maldijeras y no los maldeciste, más bien los has bendecido ya estas 3 veces. Y ahora escapa por ti, a tu lugar. Yo había dicho que ciertamente te honraría, pero aquí que el Eterno te ha privado del honor. Entonces, la reacción de Balac al ver que él no consiguió el propósito de maldecir al pueblo de Israel, entonces le hace generar esta amenaza sobre Bilán. Le dice, mejor te vas antes de que te mande a decapitar, antes de que te mande a matar, porque me han defraudado. Si vino aquí, lo que querías pedir, te lo hubiese dado, pero si logras salvar la vida, vas bien. Entonces vemos que más adelante Bilán le dice a Balá, ¿acaso no incluso a tus mensajeros que me enviaste, hablé diciendo, aun si Balá me diera su casa llena de plata y oro, por ello transgredí la palabra del Eterno, para hacer bien o mal bien o mal de mi propio corazón? Lo que el Eterno hable es lo que hablaré. Eso ya estaba advertido, entonces tú me tienes a mí que dar por lo menos eso que acordamos, no menos de tu palacio, tu casa llena de oro y plata. Entonces, en este atrevimiento de Bilán, lógicamente tenía un argumento para ello, porque antes de que Balac le volara la cabeza por aún así demandar esta situación, vemos que él le dice en el versículo 14, y ahora he aquí que yo marche a mi pueblo, ven y te aconsejaré lo que esta nación hará a tu nación al final de los días. Y viene otra vez y se monta en una situación profética, a hablar sobre lo que sería el pueblo de Israel, mas sin embargo en las palabras, ven y te aconsejaré, aquí nuestros sabios enseñan que el episodio que está aquí en el capítulo 25, que habla sobre cómo las hijas de Moab vinieron y se seducieron al pueblo de Israel, induciéndolo a la idolatría y al pecado sexual, lo que generó una gran plaga, que viene Pinjas a tratar de remediar, y vamos a entrar en un detalle si nos quedan unos minutos para eso, en ese aspecto. Esto es lo que le dio como consejo Bilán antes de marcharse, y lógicamente que llevó su recompensa con respecto a lo que fue su comisión, lo que él demandaba. ¿Ok? Y el plan se puso en práctica una vez que ellos salieron, y el capítulo 25 lo establece. Ahora, antes de entrar en ese capítulo 25, es importante entender, no era mucho más fácil para Balac, rey de Moab, entender que si él realmente creía que este hombre profeta tenía esa capacidad de maldecir y bendecir con éxito, entonces no era más fácil para él decir, ven y bendíceme, y si tú me bendices, por lo menos lograré que el objetivo del pueblo de Israel, por lo menos con mi pueblo, no se consiga. Mas, sin embargo, sobre eso es lo que el Eterno estuvo tratando de evitar que Bilán hiciera. Por eso vemos que él le dice, anda, ve, pero solamente lo que yo te diga, dirás. Entonces, dentro de esta perspectiva, no les dio tiempo el Eterno a ellos percibir de que si bien no podía maldecir al pueblo de Israel, entonces por lo menos bendice al rey de Moab. Situación que no se lo permitió, y más sin embargo, se generaría un consejo que arrastraría al pueblo de Israel a una situación bastante triste. Dice el capítulo 25, y pues vamos a tratar de terminar, que Israel se asentó en Sittim y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Esa era la estrategia, ese fue el consejo que le dio Bilán a Moab, al rey de Moab, a Balac. Y ellas invitaron al pueblo a inmolaciones para sus dioses, y el pueblo comió y se postraron ante sus dioses, los dioses de ella. Entonces, vemos que a través del favor sexual de prestarse para tener relaciones con ellas, las hijas de Moab, ellas instaban a que el israelita fuera y hiciera abodazara, o sea, prestara a sus ídolos y comiera de la comida ofrecida a los ídolos. Entonces esta situación generó una apertura sobre la cual generaría ahora una situación que ahora sí vendría a traer la ira del Eterno sobre
el pueblo de Israel. Y vemos que entonces se encendió la ira del Eterno contra Israel, y el Eterno le dijo a Moshe: toma todos los jefes de la nación y cuelga a ellos ante el Eterno frente al sol, para que la ira del Eterno se retire de Israel. O sea que los principales de Israel, los líderes de las tribus, eran los jefes de las naciones, eran los que estaban iniciando pues esta situación, dando el ejemplo de que se podía hacer esta situación. Si el líder de tu nación se permite hacer en una situación inmoral, lógicamente da pie a toda la nación de poder considerar que si para él es permitido, pues que para nosotros no. Entonces, Moshe, queriendo evitar que esta situación se tornara así, mandó a colgar a todos los jefes de la nación y cuelga a ellos ante el Eterno frente al sol, para que el Eterno se retire de Israel. Y Moshe dijo a los jueces de Israel que cada varón mate a sus hombres que se adhirieron a Baal Peor. ¿Sí? La orden de Moshe fue que había que matar a todos que hubiese hecho idolatría. Y aquí que un varón de los hijos de Israel vino y llevó cerca de sus hermanos a una mujer medianit, lo vamos a ver, ante los ojos de Moshe y ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel, y ellos lloraban a la entrada de la tienda de la cita. ¿Quiénes lloraban? Pues los ancianos, Moshe, que estaban ahí, ¿ok? De que ante los ojos de Moshe y ante la asamblea de los hijos de Israel, y ellos lloraban a la entrada de la tienda de la cita. ¿Por qué lloraban? Porque Moshe había dado orden a los líderes de las naciones, a los jueces, que dijeran a sus hombres que todo aquel que se hubiese prosternado a la idolatría de Baal Peor y que hubiese tenido una relación lícita con una mujer de Moab, tendría que morir. Entonces este hombre, principal también de una de las tribus, viene con una mujer medianit, y esta medianit no era moabita. ¿Cuál es la diferencia? Que Moshe también había sido casada con una medianit. Entonces, si para Moshe estaba permitido haber tenido una mujer medianit, ¿por qué para mí debería estar no permitido? Entonces, ¿me vas a matar por esto? No es moabita. Entonces, si debo de morir por esto, entonces tú tendrías la misma culpa que yo. Y entonces el hombre fue, y en medio de toda la asamblea, el hombre se fue y se intimó con esta mujer. Y Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, vio y se levantó de en medio de la asamblea, y tomó una lanza en su mano, y fue al varón israelita al recinto, y clavó a ambos, y al varón israelita y a la mujer en su vientre. Y entonces se detuvo la plaga de los hijos de Israel, y los que murieron en la plaga fueron 24 años. Entonces, vemos que a través de esta parashá podemos asumir de que nunca podemos estar confiados de que el Eterno, en su infinita misericordia, puede estar siempre cerrando sus ojos o ocultando su rostro de furia, en el momento de furia en el que juzga a las naciones, y que no mire hacia nosotros como pueblo. ¿Sí? Ciertamente, nuestros sabios dicen que lo que tenía Bilán no era un nivel profético tan alto como el de Moshe, sino que él conocía el momento exacto del día en que Akadosh Baruj Hu se sentaba en el trono del juicio. Y querían buscar un argumento, un punto débil en el pueblo de Israel, en el campamento de Israel, para acusarlos en el momento en que el Eterno se sentara a juzgar a las naciones en ese día. En ese preciso momento que él conocía a Bilán, Bilán tenía que ver, por eso él procuraba ver en el campamento qué veía, qué falla veía, y no veía. ¿Okay? Entonces no tenía argumento para venir y presentarlo en contra de los hijos de Israel. Sin embargo, a la estrategia que se genera posteriormente, el pueblo de Israel sucumbe ante sus deseos, y ante el deseo se coinciden en la idolatría. Entonces, por darle cabida a sus deseos, dejan a un lado su propósito para con el Eterno, su compromiso para ante Dios. ¿Qué sucede como consecuencia? Que
del Eterno no puede ser burlado, y ante esta situación entonces generan una causa para traer una situación lamentable. 24.000 personas, ¿ok? Tuvieron que morir a través de esta plaga, y aparte de los que fueron ejecutados por el hecho de haber hecho idolatría. Actitud de Pinjas, extremista, no extremista, situación que creo que podremos abordar en la parashá que viene, que lleva por título ese mismo nombre, que es la parashá de Pinjas. Bueno, mis amados, les animo a que puedan indagar un poco más en los pasajes que no pudimos desarrollar. No me queda más que invitarles pues, a que se suscriban, compartan. Nosotros con el mayor de los gustos, desde aquí de la ciudad de Natania, en Israel, les deseamos Shabbat Shalom, y que tengan todos una bendición especial.